And can you hear me okay? Yes. All right, perfect. Thank you. Good morning or good afternoon. Well, good morning. I think we're in the same time zone for the most part. Yes. And Fabio, thank you for inviting me. And it's an honor to be speaking next to these amazing professors with a tremendous amount of knowledge. I hope all of you are safe. I'm speaking to you from Chicago, Illinois, in the United States. And I was going to share with you talk that I put together on how to think about the surgical management, transitioning from the non-surgical management, although I'll make a couple of points there because still that is the mainstay of taking care of our active patients, still is non-surgical treatment. I'll also do my best to speak slowly. Those of you who know me, I have a tendency to speak quickly, and I want to remain sensitive to the fact that I know many of you probably would prefer this being delivered in Spanish. So while I do speak Spanish, I would not be able to, I'd probably confuse you more than help you. So I'm going to stick with English, and I appreciate you allowing me to do that. I've been involved in sports medicine, but specifically in cartilage repair for over 20 years. We have a database that's maintained by a number of people. None of this happens in isolation. We now have tracked more than 800 osteochondral allografts and more than 700 meniscal transplants, amongst a number of other procedures. And it happens because of the people you see in this picture. And one thing that we're often asked is, at the highest level, how frequent are these problems? And we see it very frequently, especially in our elite athletes, in incidental studies in the neighborhood of 40 to 80% for articular cartilage problems, and a similar number with meniscal problems. And if you ask, well, how do I compare as a active person but not an elite athlete? There's about a 20-year age gap. In other words, you would have to be over the age of 40 to accumulate some of the similar incidences as we see in our younger athletes. So there clearly seems to be a statistical phenomenon where our younger athletes have a higher propensity to have articular cartilage and meniscal problems. One of the challenges is that while we use MRI as a surveillance tool to assess if these defects exist or don't exist, independent of their level of symptoms, the MRI can either under or overestimate, like you see a situation here where you see the MRI on the left, you know there's clearly something going on, there's something in the subchondral bone for edema, yet the individual has a very large delaminating defect that you may not anticipate to this degree based upon imaging alone. In addition, imaging has helped us to look at the overall architecture of the joint, treating it as an organ, so as an osteochondral unit. So we often speak about the condition of the subchondral bone. And I would argue that maybe we should think about this as a sign of overload that is affecting the entire joint, at least from the articular cartilage down to the bone. And we should stop talking about it as a lesion, because bone marrow edema is really just a sign of load. And it does not necessarily dictate what treatment we do, but we know that to have effective treatment in a symptomatic patient who also has this phenomenon, it may require treatment of the chondral or the osteochondral unit. The other thing that's important, as many of us are surgeons, is that we should have a very high threshold before we decide to treat. Given the variability in outcomes and the things that you and I do, I think it's important to have a good understanding of the natural history of these problems. And I would tell you that there's sufficient data that says, for example, at the time of an ACL tear, and there are many studies that have shown this, this is just one of the more quoted studies, that the outcomes, for example, after ACL reconstruction when someone has a defect are not compromised if the defect itself is ignored. So it's important in my mind, given the variability and the changes in rehabilitation, that we generally are in the business of treating defects that hurt today. So our athletes will say, well, look, you've showed me I have a defect on MRI. You're telling me it's okay to play with it. What is the literature that would support that decision? And I would suggest to you that if you look at the elite athletes that are marathoners, you look at what's available in the literature that we and others have shown, I would tell you that there really is insufficient evidence that shows that sports show a significant increased risk of arthritis. Even though the timeline seems to be moved forward, we don't know to date if sports actually make someone more symptomatic or makes their problem worse. So therefore, we're really in the business of not doing preventative medicine. The other challenge that I think we all see is we have a tough time understanding why people hurt. This is a female football or soccer player in the United States, as we call it, who has a femoral condyle lesion that was treated with marrow stimulation. And you could see she developed fibrocartilage, but continued to hurt. It's a very small defect, but the size of the defect relative to the size of the femoral condyle is actually pretty big, more than 50%.
And then we recommended treating the osteochondral unit because we had already performed neurostimulation, and she only succeeded after we treated the osteochondral unit. But you may ask, why does a defect of 15 or 16 millimeters in diameter actually hurt? And I think it has something to do with the fact that the load distribution is unfavorable when the size of the defect is large relative to the entire size of the femoral condyle. There are so many decision-making points that we all have to consider when we're contemplating the treatment of cartilage repair, especially in our elite athletes. And it's important to understand that they don't live in a box of just having a cartilage defect, but all of these things actually weigh in and may relate to symptoms, and they may relate to how we choose treatment. You've already heard an excellent lecture on non-operative treatment. In my algorithm, I would say that I recommend non-operative treatment for acute onset of pain where their performance is maintained. Maybe their performance is compromised, but they're playing for something. But I use operative treatment when their performance is impaired and non-operative treatment is not effective. I think it's important to understand, and this is a quote by Voltaire, it says, "The art of medicine consists of amusing the patient while nature cures the disease." And I think this is an important tenet because we know that our athletes and our patients often do as well or better with reassurance rather than medical treatment because there's anxiety and there's uncertainty. And they need to know, in my opinion, that these cartilage lesions are very common and that because we don't know how the natural history is altered with activities, in the asymptomatic individual, I believe we can encourage them to continue to play. You've heard about the role of HA and PRP, and I just want to tell you that in our studies, we think that PRP is becoming a dominant treatment strategy for the symptomatic cartilage patient as initial non-surgical treatment. We have shown also with level 1 and level 2 studies that leukocyte-poor PRP seems to be as good or better than hyaluronic acid or other types of PRP or placebo. We also know that PRP and hyaluronic acid may be very complementary from basic science and early clinical work. So my algorithm is that I will start with corticosteroids, even in high-level athletes. If it's insufficient in relieving symptoms or it fails to do it for repeated periods of time, I will then use high molecular weight hyaluronic acid and 3 leukocyte-poor PRP injections over a 3-week period of time. And in our practice, that has proven very helpful for our young athletes. But certainly non-surgical treatment is not always going to work. And these are the patients that we indicate for surgery where their pain is unacceptable, their dysfunction is unacceptable. We ask them what they'd like to see improve because we need to know if the solution will predictably deliver what they're looking for. So there are some special considerations for our active patients. It's important to separate concern from disability. The fact that the inability to perform actually makes them unemployable, and in some cases they can't be educatable because they have scholarship. So the treatment you and I choose may actually affect their asset value. We do a very good job of improving activities of daily living, but our ability to return them to sport is less predictable. It's also important to match the solution to the desired outcome and to the athlete's available timeline. And we must choose solutions that will not burn important bridges. One thing that's really interesting to understand, I think, is that if you can get an athlete back for, say, a year or a season, and after treating their cartilage problems, that is a fairly good predictive value of how they will do in the near term. And at the very least, we find if you can get 1 good year out of an athlete after treating them, they can hope to obtain several more good years with that treatment. Other way of saying it is if they fail, they often fail early or they fail to get better with your treatment. Expectations are very important to manage. There are many things that you and I do that are a light switch. In other words, it can turn off their pain and normalize their function. But really, it's more like a light rheostat where we sort of reduce their pain, improve their function, but they're not perfect, and that may be acceptable. These are the options that we see, and I'm just going to briefly go through them in the decision-making. But debridement is still the mainstay of treatment in our very active patients. Marrow stimulation in the United States is performed between 100 and 130,000 times a year. There are lots of different allograft treatments, which I know many of you may not have available in your region. Osteochondral autograft is still a mainstay treatment for small defects. MACI or cell-based technology is still in the treatment armamentarium in various locations. And then I would say the mainstay for me now is an osteochondral allograft. When you're trying to make a decision and an athlete is mid-season and they start to get mechanical symptoms, that is someone who might respond very well to debridement. But if they don't have mechanical symptoms and you're looking for a longer-term solution, we often go by size and location. And you can get a sense here of how I make decisions. If you're going to do a screen capture, this is the one you'd want to save because it basically goes over my thinking in terms of how I manage patients. But I will tell you, if they fail debridement
and they have larger defects, osteochondral allograft is really our mainstay of treatment. But what really happens is that we do offer debridement and sometimes debridement again, and then often marrow stimulation for small defects and osteochondral grafting for small 10, 11 millimeter defects or an osteochondral allograft. And then there are those patients who have more than one problem, which is meniscal deficiency and malalignment, and those have to be addressed as well. This is a case example of an individual who is complaining of catching and mechanical symptoms with anterior knee pain. This is his arthroscopy showing the patella with an unstable flap. We debrided it, we used a basket, we did not perform marrow stimulation of the patella defect. There were mechanical symptoms that prevented him from playing. We put the little bone marrow concentrate in, and the patient was able to get back without restrictions after 3 weeks and is now 2 years out and continues to play well. This is another example of a patient who's a 10-year veteran who's had effusions, in-season injections that worked at first, but the play is compromised. And you see here, this is the other extreme. This is really an arthritic knee with meniscal problems. And we debrided him and provided platelet-rich plasma at the same time, not knowing if it'll make a tremendous difference. He continued to do okay. It took him about 6 weeks. He's now 5 years out. He has very little in the way of knee symptoms, despite the arthritis, and still plays basketball at a professional level. Why does debridement work? Well, we first have found in our series of patients who were going to undergo a cell transplantation, when we performed an arthroscopy, about 44% of them never went on to implantation because they reported symptom relief. And that's because debridement worked, especially in our patients who had smaller defects. We know from our basic science work that if you create vertical walls and get rid of the debris, that you might be able to help the area sustain loads more effectively. And we know that from our biomechanical basic science studies that really load matters. And if you can make the defect better tolerate the load by creating vertical walls, it can shield the defect and potentially reduce pain. There are other authors who've talked about the prognosis of debridement, and isolated defects may benefit irrespective of size, but when comorbidities are present, like meniscal deficiency or malalignment in large defects, they tend to do less well with debridement. This is another case example. This is a 21-year-old point guard who has right knee focal defect. I'm just going to go by the videos. And he has this defect, which is long and linear. And this is one that I would say would not respond favorably to debridement. He has weight-bearing pain with effusions, and he doesn't have much to debride. So we performed a marrow stimulation as a first-line treatment because it was a long, narrow defect, and he had the time to get better, and his desire was to have a more sustainable outcome. And there are not a lot of good options as first-line treatment for defects in this configuration here in the United States. And the challenge with marrow stimulation is that it often can lead to subchondral bone osteophytes, sclerosis, and changes because it really is a fracture. And when you load it, you get a fracture response. And indeed, he did not do well. Now, how do patients typically do? Well, listen, in the NBA and the NFL, we can actually achieve a very good result in the vast majority of patients as long as the rehabilitation is abided by. We know in our high-level sports in a public database that we see return to sports in almost any activity about 75 to 80% of the time. We also have improved marrow stimulation by using a drill rather than an awl. And we know from our series that the revision rates by drilling are actually lower than when we use a microfracture awl because we think it leads to less subchondral bone change over time. This is a technique that we're currently utilizing, and this is a technique where we take cartilage from the intercondylar notch, we collect it in this device, and this is something you can do in your country, and we know the cartilage remains viable. We mix it with PRP or bone marrow concentrate and a collagen scaffold, and then we inject it back into the defect. And this is sort of what I would call a poor man's transplant, if you will. We're using the patient's own cartilage, we're mixing it with a scaffold, and we're mixing it with a signal such as PRP. And this is actually early data, but we're finding that this is a very competent treatment as microfracture augmentation. So the patient I showed you really never got better, unfortunately. We tried HA and PRP, continued to complain of sharp lateral pain. He filled in beautifully with the microfracture, as you see here on the left, but we ended up revising him because he continued to have pain with an osteochondral allograft, and he's gone on to do very well as his return to play. Another option is an osteochondral autograft, and this is a small defect of the lateral femoral condyle. And this defect is easily treated with just an osteochondral autograft, and the good news is this is something you have in your country. The results of osteochondral autograft compared to marrow stimulation for small defects are actually very good. And we've shown, and others have shown, you can return them back to sport within 4 to 6 months, and sometimes sooner.
Another case example of a veteran athlete who had a previous ACL and a marrow stimulation procedure who was unable to play. And this is just another example of a high-level athlete with a large defect in two locations, the trochlea and the femorata, that was treated with an osteochondral allograft. And indeed, he returned to play in 14 months, played for another 18 months. Another example in a hockey player who's a very elite level veteran who had a large trochlear defect, treated similarly with an osteochondral allograft. And you can do any area of the joint if you have allografts available, the patella, the trochlea, and others with an osteochondral allograft. So how do you decide what to do first? And I think this is something that I think is what we all struggle with. I would tell you the trends in the United States are such that we're seeing a decrease in marrow stimulation and an increase in the number of osteochondral allografts. What we learned from osteochondral allografts is that we can treat OCD, avascular necrosis, the patellofemoral joint, and we can get meaningful changes in up to 75% survivorship at 10 years or more. We also know that males and females will fare about the same. If your decision-making is good, you can treat people over 40. We know it is not compromised with an osteochondral allograft if they've had a previous marrow stimulation. We also know that overlapping plugs, where you use a snowman effect, where two plugs are placed together, can be very, very effective. We do see failures upwards of 25%, and we know that even if they do fail and they're revised, that you can actually do very well a second time around. As far as returning them to sport, we see return to sport rates in the neighborhood of 75 to 88%. Please keep in mind that malalignment and meniscal deficiency are also very important to address at the time of cartilage deficiency. This is a woman who had a very straightforward meniscectomy on the top. On the bottom, you can see how she progressed to early bipolar disease, the femur more than the tibia, and she ended up being treated with an osteochondral allograft and a meniscal transplant. If we do a meniscal transplant, we know the return to sports can be between 75 and 85%, even in very high-level athletes. When malalignment is the other comorbidity, as we see in this professional football player, malalignment with a focal defect, you can do an osteotomy in this population and get them back to sport. Another one in soccer, Major League Soccer, focal defect in valgus, treated with an osteotomy. Similarly, we're able to get him back to sport. There are excellent results that have been reported in returning athletes back to sport after osteotomy. So what are the key takeaways? Please understand there's a large incidence of these abnormalities, and they may not ever cause symptoms. If you have a plan, it really needs to meet the athlete's expectations for pain reduction that would otherwise lead to improvements in their performance. We're generally not providing preventative treatment. Skillful neglect is acceptable in appropriate cases, and I think a general dictum for managing athletes or active patients is let's do the least amount necessary to achieve a successful outcome. So I know we'll have time for questions, and Fabio will have some cases, and I thank you for your time, and I hope that you were able to understand me. As I say, I know I speak fairly quickly. Thank you very much. Paso aquí nada menos ni nada más que a nuestro tercer invitado internacional, codirector del Comité de Artroscopia de ESCA, el doctor Pablo Gelber, director del Grupo de Investigación de Ligamentos Colaterales en ESCA, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, trabaja en el Hospital del Santa Pau y CADME también en el Hospital Universitario de Zeus. Y además un hincha fervoroso del Independiente Avellaneda y del Barça. Absolutamente, Pablo, tienes la pelota en los pies. Fabio? Sigue, dale. Can you hear me okay? Hi, Brian. Hi. Would you forgive me? I'm going to have to sign off, okay? Okay, I have an obligation, and I apologize. I've enjoyed this very much. I wish everyone the best, and please stay safe. Okay, thank you very much. Thank you very much for joining us. Bye, Brian. Bye-bye. Ciao. Bye. Bye. Thank you. Bueno, gracias por darme parte. Yo también tengo otro webinar de aquí a media hora, o sea, llego justito. Y vamos un poquito a hablar más de la parte mecánica, que al final los tres que hablamos aquí somos eminentemente cirujanos, y esta es una parte un poco, intentaré ser un poquito más pragmático. Básicamente un poco también lo que me comentaba, me acuerdo que Paula y Fabio me preguntaban si quería salir con la bandera española o la bandera argentina. Bueno, llevo 20 años aquí en Barcelona, pueden compartir ambas. Como es en Barcelona, también podemos sumar la bandera catalana y, por supuesto, la del Barça, la Independiente, como acabas de comentar. O sea, son todas mis nacionalidades. Básicamente, claro, el cartílago articular es obra de un artista, ¿no? No podemos creer que aquí solamente han tirado óleo
o que han tirado fragmentitos de colágeno, fragmentitos de célula. Tiene una estructura extraordinariamente compleja, ¿no? Entonces, pensar que sencillamente con echar una célula que vendría a ser el ladrillo y tener una obra como esta realmente es un poco iluso, ¿no? Podemos tener cosas que nos cubran la cabeza, cosas que nos abriguen del frío, pero nunca vamos a tener esta arquitectura tan extraordinariamente compleja que tiene el cartílago. Claro, el problema cuando tenemos pacientes de esta edad, con estas dos articulaciones femoropatelares en estas condiciones, o estas dos, que también de pacientes muy jóvenes, de 20, 25 años, y seguramente podríamos reemplazarle la superficie articular con una prótesis femoropatelar, en este caso el modelo on-lay, o incluso los modelos in-lay, que son muy anatómicos y muy bonitos, pero claro, estamos hablando de pacientes mucho más jóvenes, e incluso en los registros de estos 8 países, se ha visto que los resultados en pacientes mayores de 50 años de la prótesis femoropatelar tampoco son muy buenas, con tasas de revisiones de hasta un 20% a 5 años. Y si tenemos en cuenta que hablamos de pacientes jóvenes y toda la artroplastia, en cuanto más joven eres, peor va, por tanto, prótesis femoropatelar es algo que deberíamos intentar evitar en estas condiciones. Entonces, cuando tenemos una rótula en este estado o tenemos una tróclea en este estado, y realmente queremos restituir el cartílago, esa arquitectura tan bonita que hemos visto inicialmente que tiene el cartílago, la única manera de hacerlo es ponerle injertos osteocondrales. Este es el protocolo, por decir así, el algoritmo terapéutico que yo sigo bastante fielmente. Lo hizo Jorge Chala en un infográfico que publicó en Arthroscopy hace poquito, que básicamente un poco lo que resume es que el gol estándar, no hay duda que es el injerto osteocondral. El injerto osteocondral, como habíamos comentado antes, si es una lesión osteocondral pequeña, con su propio tejido osteocondral es suficiente, es decir, OAT o mosaicoplastia. En cambio, cuando son lesiones de más de 2 centímetros cuadrados, debemos recurrir a fuentes externas, como son los injertos osteocondrales frescos. También lo mismo traigo a colación también el mismo artículo que mostró creo que Fabio antes, de retorno deportivo, y esto no es una creencia mía, metaanálisis reciente, hace 3 años, las microfracturas, nos tenemos que olvidar, el MASI o las mallas ahí, pero lo único que está demostrado es que, sin lugar a dudas, la mayor tasa de retorno deportivo, rondando el 90%, son con los injertos osteocondrales. Si tenemos la suerte que es una lesión pequeña y podemos hacerlo con mosaicoplastia, incluso a la media de retorno deportivo son 5 meses, y si no, algunos meses más, pero con una tasa de éxito sumamente alta. Entonces, claro, con estos dos conceptos es porque yo digo que las lesiones osteocondrales deben tratarse con injertos osteocondrales. El problema, que yo esta charla la voy a dar sobre articulación femoropatelar, y todos sabemos que la articulación femoropatelar es muy peculiar, es el patito feo, no por fea la patología, porque es hermosa, es muy apasionante, sino porque es la que cojea de nuestra articulación, ¿no? Nunca podemos comprender todos los factores que realmente determinan el dolor femoropatelar, y entonces es complicado. Y no solamente eso, sino que hablando ya de los injertos osteocondrales en lesiones grandes, el cartílago es muy sensible, y una de esas sensibilidades que tiene es al frío. Entonces, los métodos de conservación habitual, que se basan en el frío, en la criopreservación, la congelación fresca, no nos sirven porque nos matan el cartílago. El cartílago para sobrevivir tiene que estar en condiciones extraordinariamente favorables, a 4 grados o a 36 grados, pero unas condiciones muy determinadas para que haya y continúe habiendo viabilidad celular. Entonces, la indicación, la articulación femoropatelar del trasplante osteocondral fresco, que es lo que quiero hablar en esta charla, es lo más importante al final, ¿no? A todos nos gusta operar, pero si lo indicamos mal, y sobre todo en la articulación femoropatelar, mal iremos. Como decíamos antes, el tamaño sí que importa, y el tamaño, en este caso del injerto osteocondral fresco, hay que dejarlo para lesiones grandes. Lesiones pequeñitas las podemos con mosaicoplastias, o incluso con mallas, con nanofracturas, con tratamientos menos agresivos. Y además, podría considerarse prácticamente la única razonable alternativa cuando un tratamiento basado en células ha fallado previamente. Otra cosa a tener en cuenta es la edad. Evidentemente es un procedimiento caro, que es limitado el acceso, hay pocos donantes, y a partir de los 50 años, que estamos en una edad dentro de toda artroplástica, es razonable esa alternativa metálica. En cambio, en pacientes menores de 50 años es cuando está más lógicamente indicado este tratamiento. Y cómo enfocar el tratamiento de la articulación femoropatelar de las lesiones condrales, también traigo a colación otro infográfico, también de mi amigo C. Sherman, que también publicó en Arthroscopy, y lo voy a resumir en las 4 siguientes diapositivas.
Si tenemos esta articulación femorpatelar y tenemos una lesión condral en la parte lateral de la articulación femorpatelar, en general la rótula, pero cualquiera de las dos, tróquea o rótula, en la parte lateral, insisto, en este caso tenemos que considerar la distancia TAGT. Si la distancia GT es mayor de 15 milímetros, en principio, con una anteromedialización, es decir, procedimiento de Fulkerson, es suficiente. No deberíamos tratar ese cartílago porque la mejoría en la corrección del eje biomecánico y la disminución de la presión por el efecto Macket que tiene el Fulkerson, en principio sería suficiente. Diferente es el caso, evidentemente, que no tenemos margen para hacer esa corrección de la tuberosidad anterior de la tibia, y en estos casos sí que hay que proceder a realizar tratamientos aislados del cartílago. Pero muchísimas veces, por no decir la mayoría, tenemos casos donde la lesión del cartílago no solo interesa la parte lateral, sino que interesa la parte media, el vértice, y también a la faceta medial. En estos casos, mal que nos pese, aunque hagamos un Fulkerson, el Fulkerson nos va a mejorar, que tenga una TAGT aumentada, nos va a mejorar la mecánica, pero la presión de esa zona no nos la va a disminuir e incluso nos la puede aumentar. Por lo tanto, en estos casos hay que asociarle al Fulkerson a un tratamiento de cartílago. Es obvio, si cuando tenemos una TAGT aumentada hay que hacer tratamiento de cartílago, también en estos casos con TAGT normal, menor de 15 milímetros, en estos casos sin el Fulkerson, porque no hay margen para hacerlo, pero sí que hay que hacer tratamiento del cartílago. Este es el algoritmo terapéutico que hay que utilizar. Luego el tipo de tratamiento de cartílago, eso es cosa de mayor debate, pero desde el punto de vista de cómo tratar la articulación, las lesiones condrales de la articulación femoropatelar, este es el algoritmo terapéutico que utilizo, e insisto, estamos hablando luego de, este es uno cada 100 pacientes de dolor femoropatelar, como mucho. Otra cosa a tener muchísimo en cuenta es que los resultados, hagamos lo que hagamos en la articulación femoropatelar, por eso es el patito feo, nunca tenemos los resultados que tenemos en otras partes de la rodilla. Hagamos lo que hagamos, e insisto con eso. Por lo tanto, hay que hacerlo cuando el paciente está muy perjudicado, muy dolorido, y es por eso que hasta más de la mitad de los pacientes que vienen con indicación radiográfica de trasplante estocondral fresco de la articulación femoropatelar los echo para atrás. Y esto básicamente porque hay un concepto muy importante, y esto no solo para esto, sino para la vida misma de la traumatología, de cuando leemos artículos, es que muchas veces nos quedamos en la significación estadística. La significación estadística es solo el primer paso para entender la clínica, porque más importante que la significación estadística es la significación clínica. Utilizando en este caso solamente el IKDC, comento, por ejemplo, lo mínimo que el paciente es capaz de detectar como mejoría son 17 puntos de diferencia. Entonces, cuando compara un tratamiento con otro y uno saca 70 y otro 73, 74, es lo mismo, por más que haya una P de 0,00001, o sea, no detecta la diferencia. Y de hecho, una significativa mejoría de la clínica, necesitamos 30 puntos de diferencia. Por lo tanto, hay que leer con mucho cuidado. Cuando vemos tratamiento de placebo con ácido hialurónico y uno dice mejora 60 puntos y el otro 70 puntos, pues sí hay significación estadística, pero clínicamente pues el paciente no lo nota. Desde el punto de vista de planificación, hay que llenarse de imágenes, obviamente radiología completa, resonancia por supuesto, en lesiones de cartílago, y TAC. TAC no solamente para ver la forma de lo que tenemos que trasplantar, sino también hay que hacer un TAC torsional. La articulación femoropatelar es esencial, de cadera a tobillo, para estudiar bien las diferentes alteraciones torsionales, no solamente centrarnos en la TAGT, sino torsión femoral, torsión tibial, etc. Nos gusta también, no a nivel de los cóndilos, pero a nivel de la articulación femoropatelar, me gusta hacer un TAC del tejido donante, porque a diferencia del cóndilo, que el cóndilo prácticamente tenemos que considerar solamente un eje, el radio para saber si hay un correcto matching con el receptor o no, en la femoropatelar es una maquinaria que tenemos que mirar en muchísimos sentidos. Hay que ver la parte tridimensional de un eje, del otro eje, el tipo de rótula, la displasia troquear. Hay muchísimos factores a tener en cuenta que alteran mucho. Por lo tanto, en este caso, sí, para hacer un correcto matching necesitamos, creo yo, hacer un TAC en bidimensional y tridimensional para poder realmente compararlo y utilizar este injerto en el donante más apropiado. Y desde el punto de vista quirúrgico, lo mismo. Si tenemos solamente pasta, pues todo el día vamos a comer pasta en el restaurante. Pero si tenemos un menú con todo el repertorio que podemos tener dentro de alimentación, vamos a tener una alimentación más equilibrada. Por eso no podemos solamente tener una cosa, necesitamos, de acuerdo al tipo de lesión que queremos tratar, tener diferente instrumental. Por decir así, lo más deseable siempre es hacer la llamada del inglés bone dowel o
Bone Plug Technique, que es la técnica de cilindros osteocondrales que se obtienen a diferentes diámetros. Este es el instrumental que yo tengo, pero hay de diferentes casas comerciales. Que lo bueno de esto es que permite hacer técnicas pre-sit, sin implantes. Evidentemente esto es lo deseable, pero no siempre lo que se debe hacer. En otros casos, a nivel de la articulación femoropatelar, necesitamos a nivel de la rótula utilizar, por ejemplo, pinzas, las guías de corte de una prótesis total de rodilla, la guía de corte de la rótula, o incluso la guía de corte anterior de las prótesis femoropatelares. Por lo tanto, también a nivel de fijación necesitamos a veces, en los casos no de bone plug, sino en los casos que ya veremos a continuación, fijación. Y la fijación, si son fragmentos muy grandes, es mejor hacerla con compresión, con tornillería metálica, pero en los casos que son más pequeñas, que no están sometidas a tanta tensión, sí que podemos utilizar, por ejemplo, los Smart Nail de Combe, que son pines reabsorbibles de 1,5 y 2,5 milímetros. Y hay 4 escenarios, por decir así: las lesiones en la rótula y las lesiones en la tróclea. Las lesiones en la rótula localizadas, las difusas; las lesiones en la tróclea localizadas y difusas. En este caso tenemos una lesión localizada de la rótula. En las lesiones localizadas de la rótula vamos a identificar el cilindro que mejor nos conviene por tamaño. Yo en mi caja tengo de 10 a 26. 26 es mucho. Nunca hago 26 en rótula, por supuesto. Y aquí vemos cómo se obtiene, se crea el defecto, luego el injerto osteocondral fresco. Se mide también la profundidad, nunca debe ser más de 10 milímetros. 10 milímetros es lo que se sabe que realmente de hueso se va a acabar incorporando y no actuar como un elemento extraño en el huésped, por el llamado creeping substitution. En los casos que tenemos lesiones completas de toda la superficie articular, difícilmente esto lo vamos a resolver con cilindro, ni con uno ni con dos, siempre nos va a quedar zonas dañadas. En estos casos está más recomendada la técnica Gel Technique, o de la concha o la cáscara, en la cual se hace un corte también con la guía de prótesis de rodilla, se realiza la obtención del injerto, y siempre tener en cuenta que debe quedarnos finalmente el mismo espesor del rotuliano que tenía antes del trasplante. No debemos nunca aumentar el espesor de la rótula, porque aumentaría la tensión en la femoropatelar. Y aquí vemos cómo lo fijamos con pines reabsorbibles a nivel de la superficie articular, con esta imagen en el postoperatorio inmediato con tomografía. Cruzándonos al terreno de la tróclea, en la tróclea también podemos tener lesiones localizadas, donde lo podemos, más que localizadas, lesiones en trócleas no displásicas. Aquí la diferencia más que localizada, no localizada, es displástica o normal. En los casos de tróclea normal como esta, sí que podemos realizar el injerto osteocondral por Dowell Technique, como vemos aquí, con la misma técnica. Hay que tener en cuenta no perderse, porque la orientación es mucho más difícil, y con esta técnica idealmente tenemos restituida la superficie articular de forma muy, muy efectiva. Pero en los casos que tenemos esta tróclea displásica, claro, primero, que no vamos a conseguir un donante con esta tróclea displásica, o si lo conseguimos podemos tardar años. Y segundo, si trasplantamos una tróclea displásica, pues que va a seguir teniendo el mismo mecanismo, lo que le generó la lesión lo va a seguir teniendo, por lo tanto, vamos mal. Entonces, en estos casos, yo particularmente hago esta técnica, que es a mano alzada, con guías a 45 grados, y hago una especie de resuperficialización de la tróclea para cambiar toda la tróclea displásica y normalizar la forma de la tróclea, como vemos aquí. Se saca también, está evidentemente acelerado, pues un vídeo muy largo de 10 minutos, y hasta obtener esta superficie, por decir así, una prótesis femoropatelar biológica. En estos casos uso tornillos metálicos para tener una mayor fuerza compresiva entre fragmentos. Una cosa a tener en cuenta, así como en cartílago de cóndilos, es súper importante la alineación, y yo diría que casi la mitad de los casos les acompaña una osteotomía en los trasplantes que hago yo. En los casos de femoropatelar, hasta un 30-40% de los casos se van con una realineación distal de la rótula para proteger el injerto. Claro, y ahora un poquitito, 2 o 3 palabras un poco de los resultados. Como comentaba antes, la femoropatelar es el patito feo, ¿no? Y aquí vemos que salen desde una base de bastante dolor, estando 30, 40, son diferentes series, son resultados de diferentes series de trasplante osteocondral fresco en rótula. Vemos que en todos los casos, de forma acertada, reciben pacientes con dolor muy alto, es decir, con unos scores funcionales preoperatorios de 30, 35, que es muy, muy poquitito. Aún así, posoperativamente, tampoco mejoran una bestialidad. Mejoran 20, 25 puntos en los scores, en este particular IKDC, o sea que tampoco muchísimo más. Por lo tanto, hay que tener en cuenta
lo que estaba comentando algo antes, ¿no? Que en la articulación femoro-patelar hay que hacer a la gente que realmente está muy, muy, muy necesitada, porque las mejoras tampoco son extraordinarias. Como comentaba antes, ¿no? Las diferencias que tenemos que obtener son esas, y aquí estamos viendo que están ahí un poco en el límite. Resultados o supervivencia de los injertos osteocondrales frescos son peores en la rótula que en la tróclea y en los cóndilos. A 15 años aún así, la mitad de los casos continúa teniéndolo, tampoco es despreciable. Y un poco lo que comentaba antes, retorno deportivo. Aquí ya dentro de los trasplantes osteocondral fresco, no comparando con otras técnicas, como decíamos antes, 90% en los cóndilos, de puta madre, como dirían aquí en España, ningún problema. En la tróclea es bastante bueno, 70%. En cambio, en la rótula, prácticamente si el paciente necesita esto, hay que decirle que va a ser imposible que vuelva a la práctica deportiva, porque en muy pocos casos así lo demuestran. Este es un estudio con 147 deportistas profesionales. El problema, como decíamos antes, que muchas veces creemos que es la lotería de la articulación femopatelar. No creo que es una lotería, creo que es nuestra ignorancia, ¿no? Porque hay muchísimos factores que no tenemos en consideración, que no los conocemos aún. La ansiedad, la depresión, el catastrofismo, la kinesofobia, son muchísimos factores que cada vez se están teniendo más en cuenta para saber a qué pacientes no que van a ir bien o que van a ir mal, sino a quiénes tenemos que operar y a quiénes no tenemos que operar, que es lo más difícil en cualquier parte, pero incluso más en la articulación femoropatelar. También hay varios de estos artículos, de estas técnicas quirúrgicas que están publicadas en Arthroscopy Technique, y un poquito como el take home message, es que, bueno, es técnicamente complicado, sobre todo logísticamente, ya sé que es muy difícil de obtener. Yo estuve años luchando con el Banco de Tejidos local, que es uno de los mejores de Europa, para poder proveerme de los injertos frescos. Como dije antes, el tamaño pequeñito no le vamos a hacer todo este procedimiento. En todo momento lo hacemos con tamaños más de 2 centímetros cuadrados. Tiene resultados a largo plazo relativamente buenos, aunque hemos dicho en la patelofemoral, sobre todo en la rótula, no tan buenos. Y importante recordar que muchísimos de ellos llevan una reanimación concomitante de la tuberosidad antero de la tibia. Y por último, también quería invitarles a que sigan esa cuenta que abrí hace un mes, donde ponemos casos clínicos, videotécnicas quirúrgicas, temas controvertidos, nuevos tratamientos, encuesta de opinión, todo de patología compleja de rodilla, donde se hace bastante interactivo, y los invito a participar en la cuenta. Muchas gracias. Pablo, muchas gracias. Estupenda conferencia. Pablo. Vamos a darle paso a Alfredo, que tiene unas preguntas, por favor. Gracias, Fabio. Sí, hay algunas preguntas del auditorio. Voy a tratar de unir varias que van al mismo tema. Y una es para todos los panelistas. ¿Cuál es su opinión sobre los halos frescos y si los utilizan, en qué proporción, en qué porcentaje de su práctica para las lesiones condrales? ¿Y cuál es la opinión que tienen de los halos congelados? ¿Podemos iniciar con Ramón o si es posible, profesor? Yo hace años había hecho de congelado, pero muy pocos, la verdad, porque mi campo es más bien, no es el deporte, mi campo es el fútbol. No es aquel deportista que hace bicicleta al fin de semana o el que hace un partido de tenis, no. Nosotros lo que tratamos son futbolistas federados, que son chicos que aspiran a jugar en primera división aquí en España. Son chicos de más jóvenes o mayores. Por esto, normalmente no. He utilizado en algunas personas, en la visita privada, incluso osteocondral fresco. También tenemos al doctor Samitier, que creo que ha hecho alguno. Él había estado en Estados Unidos, también nos ha hecho allí ahora en Barcelona en nuestro grupo. Pero vaya, yo no soy fan, no digo ni que sí ni que no. Yo creo que hay unas indicaciones que son muy buenas, pero yo diría que estos son injertos osteocondrales. Yo he hablado de lesión de cartílago, que es muy diferente, sin afectación ósea. Aunque la osteocondritis disecante, con esta malla, pues también se curan. Yo tengo una visión un poco diferente de todo esto. Es basándome en la biología. Yo me baso en la biología. No me baso en las placas, en los tornillos. No soy mucho de metales yo, Me gusta más la biomecánica, la biología, la anatomía, la funcionalidad. Ok, doctor. Hemos estudiado, hemos estado trabajando pues 20 años en la biología y seguimos trabajando conjuntamente con biólogos, biotécnicos, etcétera, bioingenieros. Es por esto. Muy bien, Bien. Pablo, ¿qué opina del tema?
¿Los No, utiliza? claro, una cosa, por supuesto, en deportista profesional, yo no estoy diciendo que me viene un deportista profesional y con acción contraria y le voy a cascar un injerto contral fresco, vamos, ni muchísimo menos. Por supuesto que no, estoy totalmente de acuerdo con Ramón. Yo me baso, mi base sobre todo es basarme un poco en la evidencia científica, y yo estaba hablando de lesiones específicamente de estas de lesiones osteocondrales a nivel de la rótula. Aún así, insisto, primero, en deportistas hay que intentar no operarlos. O sea, si a un paciente cualquiera hay que intentar no operarlo, a un deportista muchísimo menos, porque hay que intentar por todos los medios hacer tratamientos para no operarlos. Pero hay que tener en cuenta muchas cosas. Un paciente, si tiene una lesión condral, un paciente deportista de 20 años, una lesión condral muy importante, hombre, pero es que lo ideal es que se trate. Si tiene 30, 32 años a punto de acabar la carrera, métele lo que sea en la rodilla para que aguante. Entonces hay muchísimos factores a tener en cuenta. Yo no estoy, insisto, diciendo que hay que meterle estos injertos, estas cirugías a los deportistas profesionales. Hay otra pregunta, Fabio, si me permite. Probablemente, minimalista. De la, sobre la presencia del edema medular en este tipo de lesiones agudas. ¿Les cambia a ustedes un poco el manejo, el tratamiento para la implantación de algún sistema? ¿Cómo manejan este tema del edema medular en las lesiones condrales agudas? Yo, si hay una lesión condral, si es una lesión aguda, pues nada, vamos, que repose, ya se va a reabsorber en la gran mayoría de los casos. Diferente que haya edema de médula ósea ya más subagudo crónico, ¿no? Que ahí se puede hacer otro tipo de cosas, incluso hacer perforaciones e infiltrarle casi hasta líquido, se le puede, casi hasta suelo fisiológico, ¿no? Pero si se le puede infiltrar concentrado de médula ósea, PRPs, lo que se quieran, ¿no? En un deportista, pero básicamente hay que entender, si es una lesión crónica, hay un problema de base, muchas veces un problema de alineación, hay que entenderlo más. Creo que no podemos simplificar todo que edema de médula ósea y cómo tratarlo. Hay muchísimas cosas a tener en cuenta, pero sin lugar a dudas, si es aguda, yo no le haría ningún tipo de tratamiento invasivo. Normalmente, cuando hay una lesión de cruzado anterior, el 99,9 veces por 100 hay una lesión del cóndilo femoral externo y también del platillo tibial externo. Normalmente estos no hay que hacer nada, no hacemos nada, pero se debería hacer, quizás sí. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hay esta contusión hay una pérdida de la homeostasis del líquido sinovial. Y aquí empiezan a intervenir las interleuquinas. Y estas son las que realmente a posteriori van a llevar dolor y alteración del cartílago, porque se pierde esta funcionalidad entre la base del cartílago que se ha lesionado y el hueso. A veces puede que el cartílago se caiga, como son fracturas como las que han visto, fracturas agudas, y otras veces pues simplemente queda contundido el cartílago. Sea una o sea otra, allí empieza normalmente ya el fenómeno de la artrosis de una rodilla, porque es el deterioro bioquímico que conlleva esta alteración del líquido sinovial y nos va a llevar un deterioro. Si es, en este caso, una pérdida de cartílago, ya han visto lo que nosotros hacemos actualmente. Nosotros, ya he dicho, hace años que no ponemos una mosaicoplastia. Ya digo, es muy raro ponerla. Para nosotros, yo hace años que no he puesto ninguna. Y sí, nosotros nos decantamos por la biología y sobre todo para poder crear el líquido sinovial. Como hay un proceso inflamatorio, cuando tú le pones el factor de crecimiento, lo que conlleva es una disminución de todas las interleuquinas proinflamatorias. Y esto conlleva que el cartílago se nutra mejor y se desgaste menos. Y si en acaso ha habido una fractura condral, pues ya han visto, rellenarlo y buscar la biología. No buscar, yo no soy ánimo ni me gustan los tornillos. Y esto que fracturas condrales he hecho muchas fijadas, pero actualmente no, porque estamos en el 2020. Ok, buen punto, Ramón. Vamos a darle paso. Fabio, Pablo, antes de que te despidas, Pablo, quiero mostrar, John Byron tiene un caso muy interesante que queríamos tu opinión. Son 10 minuticos nomás, si es posible. Es que empiezo un webinar en 5 minutos. Sí, claro, en 5, que okay. Vamos a
compartir aquí pantalla con la nueva presentación. Fabio, dale derecho al caso, con eso lo alcanzas a presentar todo y escuchamos la opinión de Pablo que nos la alcance a dar antes de retirarse porque él tiene un webinar a las 7 en 10 minutos. Ya, lo tengo entendido. Gracias, Paula. Este es el caso de Jomba. Por favor, Jomba, adelante. Buenos días, muchas gracias a todos. Rápido para que el doctor Gelber nos acabe y el doctor Cugat nos den una opinión. Este es un hombre joven, empresario, deportista no profesional, con un antecedente de una luxación recidente de ambas patelas desde la adolescencia. La rodilla que vamos a discutir en la derecha, 2016, le hicieron una cirugía, digamos, convencional que históricamente se ha hecho, una realineación proximal y distal de la articulación patelofemoral. Y esto le mejoró la estabilidad porque no volvió a tener luxaciones de la rodilla derecha, pero le aumentó significativamente y progresivamente el dolor. Pasemos a la que sigue. En esos periodos de tiempo, el paciente siempre se quedó de dolor anterior de rodillas, algo de dolor medial, y le hicieron de todo, tratamientos desde corticosteroides hasta factores de crecimiento plaquetarios, sin un resultado satisfactorio para él, porque la principal queja siempre es dolor y limitación de la función. Le propusieron un reemplazo patelofemoral mecánico, ¿no? O sea, una prótesis patelofemoral y ahí llegó a mi consulta. Es un paciente en realidad bien alineado, un paciente con unas, el doctor Gelber habló de eso ahorita, con unas características de personalidad bastante especiales, como cae todos los patelofemorales. Esas marcas que ven ahí blancas es porque él quería mostrarme dónde le dolía. Paciente que está bien alineado sagital, coronal y axialmente, no tenía malalineación rotacional. Sigamos, Fabio. Y esta es la rodilla derecha. Miren, le hicieron una cirugía, al parecer una antermelización grande de ese tubérculo anterior de la tibia. Curiosamente, el TTG de este paciente siempre fue normal, sin embargo, le hicieron la antermedialización. Miren que es una tróclea displásica, diría uno, una tipo B, con una patela que no estaba alta. Sigamos. Lo curioso es que en la resonancia, mire que no está mal alineado, ese es el TAC, pues que no tiene nada distinto a lo que acabo de decir. Sigamos la resonancia, que es muy, muy interesante. Sigamos eso. Mire que en la resonancia lo que encontramos era una patela sin cartílago en la faceta medial, algo de cartílago en la faceta lateral, y la tróclea tenía un colgado grandísimo de toda la cara lateral de la tróclea, inestable. Además, se encontró una lesión en el cóndilo medial, en la zona de apoyo. Pensamos y estamos nosotros de acuerdo en nuestro servicio de rodilla que los pacientes que tienen medializaciones del tubérculo anterior de la tibia sin indicación hacen una sobrecarga medial muy importante del fémur tibial y de la tróclea. Este es los diagnósticos que hicimos después de una junta médica. Sigamos, Fabio. Y el tratamiento propuesto era hacerle una artropostia biológica femoropatelar, con algo fresco de ella, un NOAS aprovechando pues el fémur que mandaban a la lesión contra el cóndilo medial, una reconstrucción del ligamento patelofemoral, y somos también unos convencidos de que la mecánica es importante y quisimos realinear, en este caso lateralizando nuevamente el tubérculo anterior de la tibia para dejarlo en valores normales. Sigamos. Esto es lo que encontramos en cirugía, como mostró el doctor Gelber, unas lesiones difusas de la patela y esa lesión de la tróclea que ya habíamos hablado. Sigamos, y básicamente lo que hicimos fue lo que ella mostró. Medimos el tamaño de la tróclea, hacemos también a mano alzada una resección de la parte troclear. Sigamos, Fabio. Resecando básicamente la tróclea con defecto. Medimos en el donante lo mismo. Ahí pueden ver la resección de la tróclea y de la lesión contral del cóndilo medial. Sigamos. Y luego hacemos lo mismo con la patela. Es muy importante lo que dijeron ahorita, con unos injertos tocondrales no mayor de 9-10 milímetros para que puedan hacer una buena integración ósea, porque como han dicho y estamos de acuerdo, eso no es solamente cartílago, es una unidad cartílago subcondral que hace parte que se vuelva un órgano muy importante. Es el posoperatorio inmediato. Miren cómo lateralizamos nuevamente el tubérculo anterior de la tibia para una buena mecánica.
nosotros lo fijamos con tornillos metálicos de los que se profundizan, son tornillos metálicos en los dos superficies, sigamos. A las 2 semanas, fiebre de 40, dolor intenso. Entonces, con un diagnóstico de una posible, poner la que sigue el anterior, Fabio. Lo llevamos a cirugía, pensando que tenía una infección, obviamente, y afortunadamente encontramos que estaba con un hematoma. Con el video sí se puede, con un hematoma, y aprovechamos obviamente para tomar fotos a las 2 semanas del injerto. Como ustedes ven ahí, hay fotos y videos, si no ocurre no hay problema, estaba todo muy bien, los cultivos todos fueron negativos, de repente drenó el hematoma y se mejoró. Esa es la radiografía de las 6 semanas. Sigamos, Fabio. Esta es la radiografía a los 4 meses, ahorita en marzo, antes de que nos pusieran en cuarentena. Miren que esas imágenes son de una ventana y esta es el desempeño del paciente a las 4 semanas. Él está muy contento porque desapareció el dolor patelofemoral, y ahí viene mi pregunta para ustedes dos, el doctor Cuga, el doctor Gelber. Tiene dolor medial todavía se queja de dolor medial, lo tiene un poquito confundido eso. ¿Qué hacemos? Yo sé que tenemos que esperar, es un caso que todavía está muy biche, digámoslo así, todavía no ha tenido el tiempo suficiente, pero él tiene el dolor anterior, desapareció, pero él tiene dolor medial y todavía se queja de eso. John, doy mi opinión y realmente me tengo que cortar porque me van a matar del otro lado. Muchas gracias. Tranquilo. Primero, como recomendación técnica, en la rótula no ponga los tornillos desde el lado metálico, desde el lado articular. Si son metálicos, hazlos desde el lado extraarticular, es decir, desde anterior hacia profundo, porque ya incluso ahí tienes un tornillo que se está extruyendo, y es más, yo te recomendaría que entres a sacarlo antes que te destruya la tróclea. ¿Ves? Ese tornillo está mucho más salido que antes. Insisto, en la tróclea no pasa nada porque vas lateral y lo hunde bastante, pero en la rótula o pones pines reabsorbibles del lado articular o pones de forma retrógrada, desde anterior a posterior. Y lo que decías son 4 meses. Primero y principal, este paciente viene con una clínica. Lo que tienes que al final tener en cuenta es mejorar la clínica antes. Lo que yo dije antes del trasplante tocondral fresco del patelofemoral. Nunca te dejas un paciente limpio, perfecto, encantado de haberte conocido. Le mejoras el dolor previo. 4 meses falta muchísimo. Si en cualquier zona de la rodilla hay que esperar mucho más, en la patelofemoral, año y medio por lo menos, ¿no? Pero yo no me preocuparía en este momento. Lo único que, insisto, yo lo que haría es sacarle al menos el tornillo ese que está ahí molestándome y torturándome un poquito la vista. Pero por 4 meses no me preocuparía. Y hacerle entender que tiene muchas cirugías previas, que está mejor que antes y que ha pasado solamente 4 meses, y tiene que, sobre todo, entender el tema de las expectativas. Insisto, me despido porque me están llamando, he cortado aquí. Pablo, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gelber, muchas gracias. Pablo, adiós. Gracias a ustedes, muchas gracias. Un placer enorme estar siempre con